Bien, buenas tardes con todos. Por favor, confírmenme que el audio es legible para poder empezar. Confírmenme por el chat. Buenas tardes, profesor. ¿Sí? ¿Se escucha? Bien, listo. A ver. Bien, el día de ayer justamente se ha dado un curso de lo que es gratificación en el régimen laboral de la actividad privada, pero me parece que ha habido ciertos inconvenientes con el tema de la conexión, con el tema de la explicación. Entonces, me gustaría que justamente ahora, toda duda, toda consulta que tengan respecto al tema, por favor lo puedan comentar para poder abordar. ¿Listo? Pero previamente a ello, vamos a hacer una práctica, ¿ya? Vamos a hacer la práctica en Excel en distintos escenarios. Y como les digo, cualquier duda, cualquier consulta o algo que no haya estado claro el día de ayer, por favor, el día de hoy, lo pueden hacer sin ningún problema para poder absorberlo. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta al momento de hablar de las gratificaciones? No solamente es hablar de la gratificación. Cuando nosotros iniciamos una relación laboral, quiere decir, tenemos un contrato de trabajo, automáticamente generamos beneficios sociales, como son las gratificaciones, vacaciones, la CTS, asignación familiar, seguro vida ley, utilidades, etc. ¿Listo? Entonces, justamente esta relación laboral hace de que nosotros generemos beneficios sociales de manera automática. Uno de ellos son las gratificaciones. Entonces, si yo sé calcular gratificaciones, tranquilamente voy a poder hacer CTS y vacaciones, porque la metodología es casi la misma. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Diferenciar qué son remuneraciones computables y remuneraciones no computables. ¿Listo? No solamente para el cálculo de beneficios sociales, sino también para el cálculo de la planilla. Para yo elaborar la planilla de remuneraciones tengo que saber diferenciar estos dos puntos muy importantes. Entonces, cuando hablamos de remuneración computable, quiere decir todo lo que percibe el trabajador, ¿listo? Cumpliendo tres requisitos fundamentales. Que lo que vaya a percibir sea de libre disponibilidad, ¿listo? Que sea por el trabajo realizado, quiere decir laboro, me pagan, y que sea regular. Entonces, la remuneración básica, obviamente, va a ser de libre disponibilidad. ¿Por qué? Porque a mí me pagan mi remuneración y yo puedo disponer libremente en cualquier cosa o producto que yo desee, ¿no? Alimentación, vivienda, etc. Entonces me genera una ventaja patrimonial y es de manera regular y es de libre disponibilidad. La asignación familiar, hay que cumplir un requisito y uno de ellos es tener hijos menores de 18 o hijos mayores hasta los 24 años siempre y cuando estén estudiando. Entonces, no necesariamente la asignación familiar es por el trabajo realizado. ¿Ya? No es por el trabajo real, no es de libre disponibilidad, porque la asignación familiar tiene como fin cubrir la asistencia al hijo menor de edad, o al mayor de edad en caso esté estudiando. Pero la misma norma de la asignación familiar, la ley 25.12.19, ha definido que es un concepto computable. Entonces, todo trabajador que tenga derecho a asignación familiar va a ser considerado remuneración computable. En el caso de las horas extras y comisiones, ¿no? Obviamente si yo laboro 8 horas diarias y me asignan labores de sobretiempo, yo voy a laborar, ¿no? Ese sobretiempo y obviamente lo que me van a pagar va a ser de libre disponibilidad por el trabajo realizado y va a tener cierta regularidad. Entonces, lo mismo es con las comisiones, ¿no? Tanto horas extras como comisiones son de libre disponibilidad por el trabajo realizado y me generan ventaja patrimonial. En el caso de la remuneración nocturna, igualmente, está dentro del básico, solamente que
son para aquellos trabajadores que laboran de 10 de la noche a 6 de la mañana. Hay un tratamiento distinto, pero es parte de la remuneración. Simplemente para saber diferenciar, ¿no? Yo laboro, digamos, 4 o 5 días en horario nocturno, entonces por esos días va a ser considerada remuneración nocturna. Entonces, importante saber remuneración computada. Y la remuneración no computable igualmente está regulado por ley. ¿Cuáles son? Tenemos, por ejemplo, las bonificaciones extraordinarias, tenemos la movilidad supeditada a la asistencia al trabajo, tenemos los bonos de años o nacimiento de hijos, ¿listo? De años o nacimiento de hijos, ¿listo? Tenemos el tema de lo que son las leyes de prestaciones alimentarias, que es básicamente cuando el empleador decide pagar por tarjeta de alimentos, ¿no? Estas tarjetas de alimentos, Sodexo, Efectivón. Entonces, hay una serie de remuneraciones no computables que están definidas en la norma. Entonces, vamos a ver cuál es la incidencia que tiene en el cálculo de beneficios sociales este tipo de remuneraciones. ¿Ya? Entonces, yo les invito a que ustedes repasen la norma que igualmente le voy a proporcionar al coordinador para que les comparta a ustedes y puedan revisar, pero lo que me interesa en este momento es que ustedes sepan diferenciar estos dos aspectos. Ahora, para el cálculo de las gratificaciones podemos tener un montón de escenarios, desde lo más básico a lo más complejo. ¿Listo? En este caso vamos a ver un trabajador que laboró el semestre completo. Entonces, ustedes el día de ayer ya han visto los periodos, pero nuevamente lo vamos a repasar acá. La gratificación se divide en dos periodos. ¿Listo? Cada periodo está compuesto por 6 meses. En este caso tenemos el periodo de enero a junio y tenemos el periodo de julio a diciembre. Enero a junio son lo que son las gratificaciones estas, gratificaciones por fiestas patrias, y la de julio a diciembre son las gratificaciones por Navidad. Entonces, eso es lo que tenemos que diferenciar, los periodos. Cada periodo está compuesto por 6 meses para las gratificaciones de Navidad y fiestas patrias. Entonces, yo tengo que saber identificar los periodos. Actualmente estamos ya a punto de pagar, las empresas están a punto de cumplir la obligación legal de pagar las gratificaciones por fiestas patrias. ¿Cuándo? Hasta el 15 de julio. La norma no me dice que tiene que ser el 15. La norma me dice que hasta el 15 de julio. Profesor, ¿y mi empresa lo paga en el 10? ¿Hay algún problema? No, ninguno. Lo puedes pagar el 4, el 5, el 6, el 10, el 12, no hay ningún problema. La contingencia estaría cuando tú lo pagas, cuando tú lo pagues posterior a la fecha límite que es el 15. Si tú lo pagas posterior al 15, tendrías que pagar los intereses legales, ¿ya? Pero la norma indica máximo hasta el 15. Ahora, ¿qué pasa si el día de depósito es un día inhábil? Ejemplo, en mi empresa laboramos de lunes a sábado y 15 cae domingo. ¿Qué tendría que hacer? La norma te dice que para el tema de gratificaciones lo tienes que pagar un día anterior hábil. Si 15 cae domingo, tendrías que pagarlo el 14. Ahora, si laboras de lunes a viernes y 15 cae domingo, tendrías que pagarlo un día anterior hábil, en este caso el viernes 13. ¿Ya? Pero el tema de gratificación es un día anterior hábil. Caso contrario, para el tema de la CTS, que si el día de depósito es un día inhábil, podría ser al día siguiente hábil, ¿no? Entonces, si en este caso para la CTS, supongamos, la fecha de depósito cayera domingo 15, como ha sido el de mayo, de hace 2 meses, se puede pagar al día siguiente hábil, quiere decir el 16. Todo lo contrario, ¿ya? El 16 yo podría pagar y no genero ningún tipo de interés legal, ¿ya? Entonces, esos detalles hay que tenerlos en cuenta para cuando de repente la fecha de pago sea un día hábil. En este caso, 15 de julio va a caer día viernes. Para todas las empresas es un día hábil. ¿Listo? Ahora, en el caso de los periodos, como les digo, es mucho más sencillo identificarlos acá. Igualmente en el tema de la CTS, ¿no? La CTS también se divide en dos periodos, pero
que son periodos que comprenden de noviembre a abril, se paga en mayo, y de mayo a octubre se pague en noviembre. Igualmente, 6 meses. Pero en este caso es más difícil de identificarlo, ¿no? De enero a junio, 6 meses, y de julio a diciembre, 2 meses. Yo voy a considerar siempre, acuérdense, siempre la última remuneración que perciba el trabajador. Ejemplo, yo lo contrato al trabajador con 2.000 soles. Trabaja 2.000 soles, normal. Y en mayo, de repente, decidimos hacer un incremento a 2.500 soles. ¿Ya? De repente decidimos incrementarle la remuneración a 2.500. Entonces, yo tengo que considerar, para el caso de las gratificaciones por fiestas patrias, la última remuneración percibida en junio. Y para el tema de Navidad, la última gratificación percibida en diciembre. Acá hay un tratamiento distinto. ¿Por qué? Porque en diciembre yo pago el 15, hasta el 15. ¿Qué pasa si el 17, 18 o 20 de diciembre hay un incremento remunerativo y yo ya pagué la gratificación? Igualmente hay un tratamiento distinto ahí que lo vamos a ver ahora en la práctica. Pero en el caso de fiestas patrias no hay ningún problema porque yo voy a considerar lo de junio. Así todo esto, de enero a mayo, haya elaborado con 2.000 soles, digamos, ¿no? 2.000 soles. Y justo en junio deciden hacer el incremento a 2.500, yo no voy a considerar ningún promedio, yo no voy a decir, ah, no, pues estás ganando 2.000, 2.500 será para la fiesta de Navidad, no. La última remuneración percibida un mes anterior a la fecha de pago, en este caso julio. ¿Listo? Acuérdense siempre de eso. Listo. ¿Qué más? A ver, la gratificación, la norma nos dice, se paga por mes calendario. Mes calendario quiere decir mes completo laborado. No se fracciona, ¿ya? No se fracciona. En el tema de la CTS sí se fracciona. 3 meses, 15 días. 4 meses, 2 días. Ahí se fracciona, hay un fraccionamiento. En el caso de la gratificación, la norma dice mes calendario. Ojo, tengo que elaborar el mes calendario. ¿Se puede fraccionar? Sí. Vamos a ver, única y exclusivamente cuando el trabajador tiene faltas injustificadas. Ahí sí podemos fraccionar el tema de la gratificación. ¿Por qué? Porque la norma dice que las faltas se descuentan tanto de las gratificaciones como de la CTS. En el caso de las vacaciones, tiene incidencia para el récord vacacional. Entonces la falta se descuenta. Y obviamente, la norma también nos dice que se van a considerar los días de incapacidad. Ojo, días de incapacidad quiere decir cuando un trabajador tiene descansos médicos por accidente de trabajo o enfermedad común, ¿ya? En el caso de las CTS, por ejemplo, y las vacaciones, la norma nos dice máximo hasta 60 días. 60 días de incapacidad. Ojo, solo 60 días. Para el tema de las gratificaciones, no hay un límite. Todos los días de incapacidad que tenga el trabajador ingresan para gratificaciones. Profesor, si mi trabajador estuvo con descanso médico de enero a mayo, ¿no? Vendrían a ser, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 150, ¿no? 150 días. Está por encima ¿no? de los 60 que piden para las CTS y vacaciones. ¿Le debo considerar todo? Sí. Todos los días de incapacidad que sean por accidente de trabajo o enfermedad común ingresan para el cálculo de gratificaciones. Solo para CTS y vacaciones es hasta 60 días. ¿Listo? Eso vamos a tenerlo en cuenta y vamos a resolver este ejercicio básico. Vamos a ir de lo más básico a lo más complejo. Por ejemplo, para un trabajador que elaboró todo el semestre completo, yo tengo que identificar rápidamente la información del trabajador, quiere decir el régimen laboral al cual pertenece, la fecha de ingreso y la estructura remunerativa, cómo está compuesta sus ingresos del trabajador. No me refiero a estructura remunerativa, ¿no? Es su básico, asignación familiar, movilidad, bonos, etc. Para este caso tenemos que un trabajador ingresó el 1 de agosto del 2021, percibe una remuneración básica de 1.800 y percibe una asignación familiar de 102.50. La asignación familiar vigente a la fecha es el 10% de la RMB vigente. ¿Listo? Entonces, si yo
veo que este trabajador ingresó el 1 de agosto de 2021 del año pasado, vamos a calcular la gratificación ahora de julio. Hoy estamos 11. Quiere decir que podríamos pagarla tranquilamente hoy día, mañana, pasado, máximo hasta el 15. Entonces, ¿qué tengo que hallar primero? La remuneración computable. Importante siempre hallar la remuneración computable. En este caso, el trabajador tiene una remuneración básica y una asignación familiar. Y la norma nos dice que el básico y la asignación familiar son remuneraciones computables. Entonces yo agarraría y diría básico más asignación familiar. Listo. Esta es la remuneración computable. Quiere decir, esta va a ser la remuneración por el cual yo voy a hacer el cálculo de la gratificación. Listo. Como voy a calcular la gratificación de julio, ¿no? Yo tengo que considerar todo lo que tenga acá el trabajador, toda incidencia que he tenido en este semestre. Pero en este caso no tenemos ninguna información adicional, solamente el trabajador ha laborado todo el periodo completo. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la fórmula? La fórmula es sumamente sencilla. Vamos a agarrar remuneración computable, dividir siempre entre 6. Ojo, siempre entre 6. Y vamos a multiplicar por los meses laborados. ¿Listo? Ahora, ya determiné la remuneración computable, voy a determinar el tiempo de servicios. Si me dice que ha laborado todo el periodo completo de enero a junio, no tiene ninguna falta, ninguna incidencia, yo diré son 6 meses completos laborados. Ha laborado todo el semestre. ¿Listo? Entonces, ¿qué hago? Voy a aplicar la fórmula. Remuneración computable entre 6 por el número de meses, que viene a ser la misma remuneración. ¿Se dan cuenta? La gratificación es una remuneración más. Ojo, es una remuneración más. Siempre y cuando haya elaborado todo el periodo completo y no haya tenido ningún tipo de faltas. ¿Listo? Ahora, ¿qué más me dice la norma? Ojo, la norma nos dice, empleador, cuando tú vayas a pagar la gratificación, tienes que pagar una bonificación extraordinaria. ¿De cuánto? Del 9%. Esa es una obligación legal. ¿Por qué? Antes, el empleador en los meses de julio, ¿no? Sabemos que el aporte de salud es una obligación legal del empleador. Antes, el empleador aportaba a de salud el 9% de la gratificación y aportaba nuevamente en ese mismo mes el 9% de salud de la remuneración. Entonces, se dijo, ¿no? No hay lógica, no hay ningún sentido que en el mes de julio y diciembre estés aportando doble vez de salud. No hay lógica. Ese 9% que estás aportando de la gratificación a salud, dáselos como bonificación extraordinaria, con el fin de dinamizar la economía. Entonces se determinó que ese 9% que antes aportaba de salud, ingresa ahora como bonificación extraordinaria. ¿De cuánto? El 9%. Listo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? El cálculo de mi gratificación, le voy a sacar el 9% de bonificación extraordinaria. Listo. Esta es la bonificación extraordinaria. ¿Listo? Acá tengo mi gratificación, acá tengo la bonificación extraordinaria y la suma de ambos será el depósito de la gratificación de este mes de julio. 2073.73. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque el trabajador ha elaborado todo el semestre completo. Ahora, este es en el caso del régimen general, ¿no? El régimen general común de la actividad privada. Sabemos que también existen regímenes especiales, ¿no? Uno de ellos está el de la micro y pequeña empresa. Muy sencillo, acá no hay que hacer, hay que abordar bastante. Simplemente acuérdense bien que para el tema de la microempresa no aplica el pago de gratificaciones, ni de CTS, solamente vacaciones y solamente 15 días para el tema de la microempresa. Profesor, ¿y cómo puedo saber que cuando estoy en una microempresa? Antes se determinaba por el número de trabajadores. De 1 a 10 trabajadores era microempresa y de 10 a 100 era pequeña empresa. Hoy en día ya no se determina por el número de trabajadores, sino por el nivel de ventas que tiene al año el empleador. Hasta 150 UITs, que las ventas al año no superen las 150 UITs, estás en microempresa.
Y de 150 a 1700 UITs estás en pequeña empresa. Esto ahora se determina por el nivel de ventas. Entonces, en microempresa no aplica, en la pequeña empresa sí existe la obligación del empleador de pagar los beneficios sociales, pero solamente 50%. Entonces, ¿qué tendría que hacer acá? No tengo que hacer ningún otro tipo de cálculo. Lo que he calculado, simplemente lo divido entre 2, el 50%, nada más. Hago el mismo procedimiento, el mismo cálculo, solamente que para la pequeña empresa, como es 50%, ¿de acuerdo? Estoy bien. Mi resultado lo divido entre 2 y esto se va para la pequeña empresa. ¿Listo? Ahora, vamos a pasar al siguiente ejercicio. Trabajador que laboró meses y días. Oh, a ver, tenemos el régimen laboral, la fecha de ingreso y tenemos una fecha de cese. El trabajador ingresó el 1 de enero del 2022, este año, y cesó el 15 de marzo del 2022. Rápidamente yo identifico que estamos en este periodo. Ingresó el 1 de enero, ojo, laboró todo este mes, calendario, enero, febrero, pero cesó el 15 de marzo, ¿no? Nos dicen que ha cesado el 15 de marzo. Entonces, vamos a ver. La remuneración, yo tengo que ir primero a la remuneración computable. En este caso, básico y asignación familiar. No tiene más. ¿Listo? No tiene ningún otro tipo de ingreso o concepto este trabajador. El tiempo de servicios. A ver, ingresó en enero, justo el primero, mes calendario, laboró febrero y cesó en marzo. Entonces, ¿qué nos dice la norma? Para el cálculo de gratificaciones, solo vas a considerar mes calendario laborado. Por ende, solamente consideraríamos enero, febrero y marzo no ingresaría. ¿Por qué? Porque no ha laborado todo el mes, solamente hasta el 15. Por ende, el tiempo de servicio será 2 meses, solamente enero y febrero. Marzo no voy a considerar porque ha cesado el 15 de marzo. Caso contrario sería en la CTS, ¿no? Porque en la CTS diríamos, ha laborado enero, febrero y 15 días de marzo. Serían 2 meses y 15 días. Ahí sí, para el tema de la CTS, incluso para las vacaciones. Pero para las gratificaciones, meses calendarios. Primero a 30, primero a 30. ¿Listo? Ahora, ¿qué voy a hacer? Simplemente aplicar la fórmula. Ya hallé la remuneración computable, ya hallé el tiempo de servicios. Será remuneración computable siempre entre 6 por el número de meses laborados. En este caso, solo 2. En este caso será 634,17. Ahora, otro dato importante. Cuando un trabajador labora todo el semestre completo, ¿no? Lo usual es que mientras el trabajador siga laborando, el 15 de julio le voy a hacer el depósito y el 15 de diciembre le voy a hacer el otro depósito. Entonces, el trabajador mantiene el vínculo laboral. Pero si el trabajador cesa antes de las fechas de julio y diciembre, ya es trunco, se consideran gratificaciones truncas. Y esto se paga con la liquidación de beneficios sociales. Entonces, como el trabajador ha cesado ahora el 15 de marzo, se ha truncado la relación acá. El trabajador no va a laborar todo el periodo y no va a llegar a la fecha de pago. Entonces, esto es las gratificaciones truncas. Tanto para las gratificaciones truncas o como para el semestre completo, siempre tengo que incluir el 9% de bonificación extraordinaria, sea para gratificaciones truncas o sea para el periodo completo. ¿Listo? Entonces, vamos a suponer que, ¿no?, una especie de subtotal, y a esto le voy a sacar el 9% de bonificación extraordinaria. La suma de ambos será el depósito de las gratificaciones. En este caso, gratificaciones truncas. Microempresa no aplica. Y para el tema de la pequeña empresa, dijimos, los beneficios sociales son al 50%. Esto simplemente lo divido entre 2. ¿Listo? Entonces, ya hemos visto semestre completo, meses y días. En el tercer caso, vamos a ver
cuando un trabajador tiene faltas o inasistencias. ¿Listo? La norma nos dice, ojo, las faltas se descuentan. El trabajador ingresó el 1 de enero del 2021, el año pasado, actualmente está activo. Vamos a calcular las gratificaciones del mes de julio, de este mes. Entonces, tenemos un básico, de remuneración básica de 2.000 soles, tenemos una asignación familiar y tenemos una movilidad supeditada a la asistencia al trabajo. Entonces, ustedes tienen tres conceptos remunerativos. ¿Qué es lo que tienen que saber? Recuerden, diferenciar y saber cuáles son computables y cuáles son no computables. Y 15 inasistencias. A mí lo que me interesa, o a lo que a nosotros nos interesa, es todas las faltas que haya tenido en este periodo, de enero a junio. No me interesa lo que ha sido periodos anteriores a enero o posteriores a junio. No, solamente lo que comprenda acá. Si el trabajador nos dice que tiene 15 inasistencias, yo puedo suponer y decir, ¿no? De repente en enero tuvo 5 faltas, en febrero 2, en marzo 5 y en mayo 3. Si sumo todo esto, acá tengo 15. Ese podría ser el caso, ¿no? Entonces yo saco un reporte general de faltas de los trabajadores en todo el semestre. Y ese total es lo que me importa. En este caso, 15 faltas. No es relevante saber en qué meses fueron, simplemente lo que me interesa es el total. ¿Por qué? Porque yo sé que en los meses, ¿no?, que hemos ido elaborando, yo ya mes a mes le he ido descontando las faltas en su remuneración mensual. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo se descuentan igualmente las faltas. Ahora, vamos a los pasos. Primero, remuneración computable. Ojo, básico, computable. Asignación familiar, computable. Movilidad supeditada a la asistencia al trabajo es una remuneración no computable, ¿sí? No computable. Movilidad supeditada a la asistencia, remuneración no computable. Entonces, las remuneraciones no computables no ingresan al cálculo de gratificaciones, solamente computables. En este caso voy a considerar solo el básico y la asignación familiar. Listo, ya tengo mi remuneración computable. Después voy a determinar el tiempo de servicios. Si el trabajador ingresó el 1 de enero del 2021 y a la fecha está activo, yo diría, el trabajador tiene todo este semestre completo elaborado, los 6 meses. Entonces yo diría, ¿no? ¿Cuánto? 6. Es lo lógico, es lo correcto, ¿no? Es decir, ha elaborado todo el periodo completo, pero tiene 15 faltas. Entonces, ¿cómo voy a yo afectar estas faltas? Si son los 6 meses completos y tiene 15, ya no serán 6 meses, serán 5 meses y 15 días. ¿Por qué? Porque le estoy quitando 15 días. Yo al quitarle 15 días, ya no sería un mes completo, sino 15 días. 5 meses, 15 días. Descontando esto de acá. Acá sí puedo fraccionar las gratificaciones. Única y exclusivamente cuando el trabajador tiene faltas. ¿Listo? Entonces tengo 5 meses y 15 días. Porque tiene faltas. Ahora, aplico la fórmula. Remuneración computable entre 6 por los meses completos. En el caso de días, ¿no? En el caso de días, acuérdense bien esto de acá. Para el cálculo laboral siempre voy a dividir entre 30, no entre 28, no entre 31. Así el mes de febrero tenga 28 días, así el mes de marzo tenga 31. Para el tema laboral, para los cálculos laborales, siempre la remuneración se divide entre 30. Siempre entre 30. Entonces yo agarro y digo, remuneración computable entre 6, entre 30 por los días. ¿Listo? Me está jalando por acá. A ver. Computable entre 6, entre 30 por 15 días. Acá sí. Serían 175.21. ¿Ya? Esta es la fórmula para días y esta es la fórmula solamente para meses. Cuando quiero encontrar los días, va a ser entre 30. ¿Listo?
Entonces yo ya tengo lo que he hallado por meses y días y esta es la gratificación, sin bonificación extraordinaria. ¿Qué tengo que hacer? Sacarle el 9%. Saco 9% y la suma de ambos va a ser el depósito de las gratificaciones. ¿Listo? Entonces el trabajador dirá, pero yo gano 2.000 soles, tengo asignación familiar y tengo una movilidad. ¿Por qué solamente me estás depositando 2.100? Entonces, es ahí donde ustedes van a tener que saber explicar. Primeramente, que solo se consideran remuneraciones computables. Segundo, que las faltas no solamente van a tener incidencia en el mes de pago, sino también en los beneficios sociales. Muchos trabajadores desconocen esa parte, ¿no? Hay muchos trabajadores faltan, y dicen, bueno, ya descuenta, bueno, en el mes ya me descuentas, un día, 2 días, ya está. Pero también tienen que entender que las faltas van a tener incidencia en el cálculo de beneficios sociales, tanto en el CTS, gratificaciones y en las vacaciones. ¿Listo? Ya, entonces acá está, para microempresa, no aplica, y para pequeña empresa, acuérdense, hacen el mismo procedimiento y solamente el resultado lo dividen entre dos. ¿Por qué? Porque para la pequeña empresa los beneficios sociales son al 50%. ¿Listo? Hasta aquí. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta al respecto? Si lo hubiera, por favor, adelante. Creo que el día de ayer se han quedado con muchas dudas. Por favor, si es ahora el momento para que lo podamos absolver. Sí, profesor, una consulta. ¿Me saldría el mismo resultado si es que yo coloco los 6 meses completos y le descuento luego los 15 días? Eh, o sea, ¿quieres acá considerar 6 meses y descontar los 15 días? Sí, exacto, me saldría el mismo resultado. Sí, claro, pero para que sea más, de una forma más simplificada, las inasistencias lo afectan directamente en el tiempo de servicios. Hay otra forma también que he visto que lo hacen, creo que, ¿cómo hacen? Agarran, dicen ya, en enero tuvo ¿cuánto? 2 faltas. Agarran la remuneración computable, lo dividen entre 30 y descuentan las dos. Al final suman las faltas y le descuentan. Entonces, puede existir de repente por ahí otra forma de hacerlo, pero esta es la forma más sencilla, ¿no? Lo que nosotros tenemos que ver es el reporte de faltas en este periodo, el total, independientemente de qué mes haya sido. Yo agarro y saco reporte de Pepito, digo, voy a mi control de asistencia y saco todo el reporte de enero a junio, faltas, y me sale en total 10 faltas. Ahí, entonces, esas 10 faltas van a tener incidencia en tu beneficio social. Si no serán 6 meses, sino serán 5 meses y 20 días. ¿Por qué? Porque 10 días son faltas. Profesor, en mi empresa no descuentan faltas. Bueno, habría que analizar. Si tu gerente ha determinado que por política de empresa, o una política, determine que las faltas solo se descuenten en la remuneración mensual, no en los beneficios sociales, no hay ningún problema, ¿ya? Siempre y cuando esté como política. Pero las faltas sí se descuentan según la norma. Las inasistencias injustificadas que son consideradas faltas. Entonces, prueba con ese resultado y si llegas al mismo, puedes usar esa metodología de repente que tú has visto. O si no, simplemente haces este procedimiento, ¿no? Ok, gracias. Bien, en el último tratamiento, vamos a ver trabajador que persiguió. Ah, Sí, adelante. el- la alimentación indirecta o la que se da a través de tarjetas Provis ingresa como parte de la remuneración computable. A ver, buena pregunta. Si en vez de esta movilidad yo hubiese puesto acá ley de prestaciones alimentarias, de Sodexo, ¿cuál hubiese sido tu remuneración computable? Si tú sabes y partes ¿no? de la norma,
que la ley de prestaciones alimentarias es no computable. ¿Tú considerarías única y exclusivamente básico, asignación familiar y ley de prestaciones alimentarias? ¿O solo básico y asignación familiar? Solo básico y asignación familiar. Exacto. Entonces, todas las remuneraciones no computables no forman parte del cálculo para beneficios sociales. ¿Ya? Por eso una muy buena forma de reducir el costo laboral es aplicar las compensaciones o las remuneraciones no computables. ¿Sí? Te das cuenta, ¿no? En este caso era movilidad, o puede que también acá tenga también movilidad. 300 horas. Esta es la estructura remunerativa del trabajador. Está compuesto por básico, movilidad, asignación familiar. Pero para tu computable, única y exclusivamente va a ingresar el básico y la asignación familiar. Los no computables no forman parte del cálculo. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿reduces el costo laboral? Por supuesto. Se reduce el costo laboral. Profesor, buenas noches. Una pregunta. Ujú. Una empresa que está, pequeña empresa, ¿no? Está acogida a la ley de la microempresa. Ya. Entonces, el trabajador es asistente contable, gana 1.300 soles. Ujú. Y en el contrato indica que la empresa se va a hacer cargo de lo que es alimentación, pasaje y alojamiento. Si ese dinero es de libre disponibilidad, se tendría que también adicionar a lo que es las gratificaciones. Está compuesto por, me dijiste un básico, ¿qué más? Una... Si gana 1.300 según Ujú. contrato, pero también en el contrato indica que la empresa se va a hacer cargo, aparte de la remuneración, se va a hacer cargo de la alimentación, del pasaje y del alojamiento del trabajador. A ver, mira, tú tienes que analizar acá tres aspectos. Si yo te voy a dar alimentación, podríamos decir que este concepto es de libre disponibilidad si el objetivo o el fin de ese concepto es para que cubras tu alimentación. Entonces, hablaríamos de una libre disponibilidad, de una ventaja patrimonial. Sí, Ah, o sea, si yo te digo, ¿sabes qué? Disculpa, ¿cuál es tu nombre? Sandra Rivera. Sandra. ¿Sabes qué, Sandra? Te voy a pagar 1.300 y te voy a dar 200 soles para alimentación. Ojo, solamente alimentación, 300 soles bono de vivienda, solamente para que pagues tu vivienda. Ujú, Yo como sí. empleador te estaría diciendo que libre disponibilidad o ya tiene un destino o ya tiene un fin de gasto ese dinero. Y te hago el Ah, ya, convenio, claro, hacemos el sí. convenio, el empleador y la trabajadora suscriben el presente convenio por el cual se determina que el empleador pagará una movilidad no Sí. supeditada a la existencia de trabajo o de no libre disponibilidad de 300 soles, única y exclusivamente para que el trabajador se traslade de su domicilio al trabajo y del trabajo a su domicilio. Adicionalmente a ello se le Ajá. dará un bono de vivienda única y exclusivamente para que el trabajador pueda pagar su alojamiento. ¿Hablaríamos de una libre disponibilidad? No, Por supuesto. no. Ujú. Entonces, eso es lo que tú tienes que analizar. Cuando un concepto cumple esas características de libre disponibilidad, regularidad y ventaja patrimonial, estás Sí. hablando de una remuneración computable. Pero cuando Ay, ese ay, ay. concepto o beneficio que yo te otorgue tiene una condición de trabajo, no hablas de libre disponibilidad. Ah, ya. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es lo que tienes que analizar cuando tú vayas a dar un concepto. ¿Listo? Entonces, Ya. mucho cuidado, porque a Ujú. veces, si tú, por ejemplo, le das movilidad supeditada a la asistencia y lo consideraste para sus beneficios sociales, desnaturalizaste el concepto y vas a tener que darle de manera permanente. Es igual como un contrato, se desnaturaliza, pasa a ser indeterminado. En el caso de los Ah, ya. conceptos, igualmente se desnaturaliza, ¿no? Ya, ah, ya. El contrato está por 3 meses también.
Ujú. Me Claro, o imagino sea, que después le va a renovar, ¿no? claro, o sea, ya salimos un poquito del tema, ¿no? El tema de contratos, ¿no? Tú sabes, la regla que ustedes saben, la regla general es el contrato a tiempo indeterminado. La norma te dice, todo trabajador debe ser a tiempo indeterminado. A toda regla general existe una excepción, y la excepción son los contratos sujetos a modalidad, los contratos a plazo fijo, ¿no? Y tienes incremento de actividades, necesidad de mercado, reconversión empresarial, suplencia, etc. Entonces, si tú estás aplicando contratos a plazo fijo, lo puedes hacer. ¿Qué es lo que tienes que tener en cuenta? Que tengas causa objetiva de contratación. Ese contrato responda a una causa objetiva. Si no tienes esa causa objetiva, tu contrato se desnaturaliza y ese trabajador pasa a ser indeterminado. Ya, por eso ya es un tema más en el tema de lo que es legislación Claro, laboral. sí. Sí, hemos llevado con ustedes ese taller. Ah, ya. Sí, y lo último, y en este caso, por ejemplo, lo que es alimentación y alojamiento, ¿tendría que presentar alguna boleta? Porque pasaje no creo, pues, ¿no? Entonces, quizá alimentación y alojamiento. Claro. A ver, si yo te doy, por ejemplo, 300 soles, digo ya, para el tema de alimentación, pero ojo, a ver, la alimentación principal sí es computable, la alimentación principal. Ley de prestaciones alimentarias y suministro no directo es no computable. Si yo te doy 300 soles como alimentación principal, ahí sí hablamos de computable, ¿ya? Pero hoy en día ya la alimentación principal no se aplica, o sea, ya no es recomendable aplicarlo. ¿Por qué? Porque puedes dar lo que es tarjeta de alimentos y no te genera costo laboral. Pero puede ser el caso, no tienes que determinar bien cuando tú otorgues un concepto al trabajador. Mira, esta es alimentación principal, o es como condición de trabajo. Si tú especificas que la alimentación solo es para condición de trabajo, no computar. Pero si es alimentación principal, desayuno, almuerzo y cena, ahí sí es computar. ¿Cuál sería el sustento? Laboralmente, el sustento será tu convenio, tu contrato. Contablemente, obviamente, cuando ellos van a un establecimiento, ¿no? Van a pedir una boleta, ¿no? O en el peor de los casos, mejor una factura, ¿no? El contador siempre te dice factura. El trabajador lleva su factura y ahí hay un sustento contable, ¿no? El sustento contable está la factura. Ya, profesor, muchas gracias. Listo. Bien, entonces, ahora, en el caso de cuando el trabajador tiene incrementos remunerativos, o remuneraciones variables. Acá en este caso, ¿no? Básico, este trabajador inicialmente fue contratado con un básico de 1.600, asignación familiar, tiene movilidad, bono de educación, y en el mes de junio tiene un incremento remunerativo. Entonces, justo en el mes de junio, así el trabajador haya laborado 2 años, 3 años, y justo en el último mes se me ocurre hacerle el incremento, voy a considerar siempre la última remuneración. Ningún promedio, no, la última remuneración. Por eso a veces, ¿qué se recomienda? Hacer los incrementos posterior, ¿no? Si yo voy a hacer un incremento, digamos, en junio, ya sé que la gratificación voy a tener que calcular en base a eso. Pero, si quiero igualmente hacer un incremento, le puedo hacer ya en julio y va a formar parte para el siguiente periodo, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Y tiene un descanso médico por accidente de 90 días. Ojo, en el tema de beneficios sociales también hablamos de las remuneraciones variables o complementarias. Ahí hay que cumplir un principio muy importante, que es el principio de regularidad. Quiere decir que el trabajador puede recibir remuneraciones variables imprecisas en este periodo o en este periodo. Y esas remuneraciones van a ingresar en base a un promedio, ¿no? Ejemplo, yo percibo horas extras acá, en enero, en abril y en julio. La norma me dice que si dentro del periodo el trabajador lo ha percibido mínimo 3 veces, sea de manera consecutiva o no consecutiva,
ingresan en base a un promedio. Quiere decir la suma de todo esto dividido entre 6. Ingresan como promedio, pero solo lo que esté dentro del periodo. En el caso para julio, lo de enero a junio, y lo de diciembre, lo de julio a noviembre, julio a diciembre. ¿Ya? Pero si lo percibo 2 veces, no cumple el principio de regularidad. ¿Ya? Mínimo 3 veces. Entonces, rápidamente, vamos a ver esto de acá. Tiene horas extras y tiene comisiones. ¿Listo? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Hallar la remuneración computada. Pero, analizando este caso, el trabajador ha percibido horas extras en febrero, marzo y junio. Febrero, marzo y junio. Entonces, febrero, marzo y junio. Está dentro del periodo. Cumple el requisito de 3 dentro del periodo. Entonces, ingresan en base a un promedio. ¿Qué tengo que hacer? Agarro y digo promedio de horas extras, sumo todo lo que ha percibido y lo divido entre 6. Acá está, este es mi promedio de horas extras. ¿Listo? ¿Qué más tengo? Tengo comisiones en enero y junio. Solamente las ha percibido en enero y junio. Quiere decir que las comisiones no ingresarían. ¿Por qué? Porque solo las ha percibido 2 veces. Y la norma me dice mínimo 3. Listo, entonces mi remuneración computable va a ser la siguiente. Básico, este ya no es el básico. Yo voy a considerar el de junio. Entonces, asignación familiar, movilidad de libre disponibilidad, ojo, computable, y el incremento remunerativo de junio, que es de la nueva remuneración, y el promedio de horas extras. Tienen que analizar bien los conceptos. El otro era movilidad supeditada a la asistencia al trabajo. Quiere decir, de tu casa al trabajo, del trabajo a tu casa. Pero si estamos hablando de una movilidad libre de disponibilidad, quiere decir que tú puedes desplazarte no solamente para el trabajo, para lo que tú requieres. Entonces, ahí sí hablamos de una movilidad computada. Ojo. Por ende, sí lo vamos a considerar. Ahora, el tiempo de servicios se ha ingresado el 1 de enero del 2022, este año, justo el 1 de enero, entonces ha elaborado el mes calendario, todo este periodo está elaborado, pero nos dice que tiene descanso médico por accidente 90 días. No hay ningún problema, no voy a fraccionar. ¿Por qué? Porque los días de incapacidad para el tema de gratificaciones ingresan sin limitación alguna. Entonces diría 6 meses laborados. Computable entre 6 por el número de meses va a ser la misma remuneración. ¿Listo? Esto va a ser una especie de subtotal y a ello le voy a sacar el 9% de bonificación extraordinaria. Siempre es el 9%. Y la suma de ambos será el depósito. Entonces, si se dan cuenta, es sumamente sencillo hacer el cálculo. Que hay que tener en cuenta remuneración computable y el tiempo de servicios. Vamos a poner, o acá le voy a poner, la fórmula, ¿listo? La fórmula para meses es remuneración computable entre 6 por el número de meses. Y para días es remuneración computable entre 6 entre 30 por el número de días. Listo. Entonces ya tienen la fórmula para meses y ya tienen la fórmula para días. Siempre entre 30. Siempre entre 30. ¿Listo? Entonces, acá están los ejercicios, las situaciones que ustedes pueden tener, pero se dan cuenta que se reduce lo más sencillo cuando sabemos diferenciar computar. Porque a veces muchos nos dicen, ¿no? Oye, pero le considero esto, o esto de acá también ingresa. A ver, entonces, ahí ya podemos de repente hacer un pago incorrecto. Entonces, si ustedes saben identificar computable y no computable, rápidamente van ustedes a saber qué ingresa para el cálculo de beneficios sociales, gratificación, CPS, vacaciones. Y tener en cuenta también las remuneraciones variables.
que cumplan el requisito mínimo de 3 dentro del periodo y ingresan en base a un promedio. Listo, entonces, de las gratificaciones de julio, no hay ningún problema, entiendo. Si hay una consulta, adelante. De lo contrario, vamos a hacer el tratamiento para el mes de diciembre, donde acá también muchos se asustan, ¿no? Dicen, pero diciembre, ¿cómo voy a proyectar? Si acá son 6 meses, ya está, proyecto estos 6, pago en julio. Pero acá son 6 y pago el mismo diciembre. Entonces, ¿cómo proyecto acá? Debería proyectar solo junio-noviembre o julio-diciembre. Hay unos incluso dicen, no, yo proyecto de junio-noviembre. Bueno, no sé cómo harán eso, pero vamos a ver que es sumamente sencillo y sumamente práctico. Entonces, como ya ustedes saben que es computable, no computable, vamos a hacer este ejercicio ya, solamente con el básico. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Vamos a suponer que el trabajador tiene un sueldo de 1.500. Ojo, vamos a calcular diciembre. Vamos igualmente a suponer que este trabajador dentro del periodo ha comisionado. En agosto y noviembre. En agosto y noviembre. Entonces, en agosto, 200 soles, en noviembre, 150 soles. Listo, entonces nos dan esta información. Entonces, ahora yo voy a calcular la gratificación de diciembre. Hoy día estamos justo 15 de diciembre. Vamos a suponer que hoy día estamos 15 de diciembre. Entonces, lo que yo haría sería lo siguiente, ¿no? Voy a traer este de acá. Determinar remuneración computable y tiempo de servicios. Entonces yo diría, ya, computable. Básico. No voy a considerar comisiones. ¿Por qué? Porque solo comisionó en agosto y noviembre. Quiere decir 2 meses. No cumple el requisito de 3, por ende no ingresa. Y su remuneración al 15 de diciembre es de 1.500. Yo no tengo ninguna información más. A mí no me han dicho que se le va a subir, nada. O sea, yo sé que hasta hoy día, 15 de diciembre, gana 1.500. Entonces yo me quedo con eso. Lo demás es otra cosa. Entonces yo diría, ¿no? Yo tengo que hacer una especie, digamos, de proyección. Sé que hoy ya estamos 15 de diciembre, pero yo voy a proyectar y decir, bueno, yo voy a entender que el trabajador va a laborar todo el mes de diciembre. Entonces diría 6 meses, ¿no? Lo correcto. Entonces después de hallar eso, simplemente voy a hacer el cálculo, ¿no? Simplemente voy a hacer el cálculo. Y lo que haría sería decir, ¿no? Computable entre 6 por los 6 meses. Agarro y le saco el 9% de la bonificación extraordinaria y la suma de ambos. Este sería el depósito hoy 15 de diciembre para este trabajador. ¿Listo? No tengo ningún problema. Sumamente sencillo. Pero vamos a suponer que llega el 20 de diciembre y gerencia me indica, ¿sabes qué? Al trabajador Juan Romero le vamos a incrementar la remuneración de 1.500. Ahora le vamos a pagar 2.500 soles. Adicionalmente a ello, ha tenido el nacimiento de su hijo y le corresponde asignación familiar. Y adicionalmente a ello, ha comisionado en diciembre. ¿Cuánto? 300 soles. Ustedes agarran y dicen, pero yo ya le pagué la gratificación el 15. Y usted recién me dice ahora, 20 de diciembre, que si le ha incrementado, va a tener asignación familiar y va a tener ya comisionado. Entonces la norma me dice que yo tengo que considerar la última, en este caso la de diciembre. Entonces, ¿qué hago? Sencillo. ¿Qué tenemos que hacer? Estos datos que nos dieron posterior al 15, vamos a desarrollarlo de la siguiente manera. Entonces, vamos a agarrar nuevamente esto y vamos a copiarlo abajo. Ya lo había costado, pero para que lo tengan más claro, mejor vamos a ponerlo acá.
Entonces, ¿qué hacen ustedes? Esto ya le depositaron el 15 de diciembre. Entonces, no hay ningún problema. Lo que vamos a hacer es decir, ahora, hoy 20 de diciembre, yo tengo una nueva remuneración que es 2.500 soles. ¿Qué más tengo? Tengo asignación familiar. ¿Cuánto? 150. Y adicionalmente a ello, ahora has comisionado en diciembre. ¿Cuánto? 300 soles. Acá, estas comisiones son las de agosto y noviembre. Entonces, al día de hoy, 20 de diciembre, esta es la nueva información del trabajador. Entonces yo agarro y digo, nuevamente voy a hacer el mismo procedimiento. Voy a hallar la remuneración computable. Familiar. Entonces yo digo, nueva remuneración, 2.500, más asignación familiar, que también es computable, pero como ahora comisionado, el trabajador va a tener un promedio, porque cumple el requisito de 3, agosto, noviembre y diciembre. Los 3 meses están dentro del periodo. Entonces agarro y digo, sumo las comisiones y lo divido entre 6. Recién ahora digo, remuneración computable básico, asignación familiar y promedio de comisiones. Ya está. Esta es la nueva remuneración computable en base a los nuevos datos que tengo de este colaborador. Entonces, nuevamente, ya sé que son los 6 meses completos y computable entre 6 por 6. Tengo un nuevo subtotal, al cual le voy a sacar igualmente nuevamente el 9%, y la suma de esto va a ser el depósito que yo debía hacer de este trabajador. Yo le deposité hasta el 15 de diciembre 1.635. Al 20 de diciembre, yo sé que debí depositarlo esto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Acción, donde lo que ya te deposité, menos entre lo que debí depositar. Quiere decir que solamente voy a reintegrarte 1.319.81. Listo, se acabó. Ese sería el tratamiento para el caso de trabajadores o para el caso de cálculo de gratificaciones en los meses de diciembre. ¿Ya? Ese sería el caso. Ahora, por ahí de repente ustedes me dirán, ¿no? Porque yo he visto muchos que dicen, yo proyecto de junio a de noviembre. Se tiene que proyectar así porque son igualmente 6 meses. Bueno, no sé cómo hacen ahí. Pero ustedes se dan cuenta que es el mismo procedimiento. Simplemente vamos a hacer un reintegro. No es que de nuevo le vamos a depositar esto de acá. Yo ya te deposité. Estoy volviendo a hacer el cálculo con lo que debió ser y la diferencia va a ser lo pendiente. Listo, chicos, entonces, hasta este punto, ¿alguna duda, alguna consulta, algo al respecto? Algo que se Yo quiera. tengo una duda, profesor. Bueno, no, Sí. no duda, una consulta. Ujú. En- no sé si más adelante va a tratar cuáles son las casillas en las que se debe colocar la gratificación en el PLAME. Sí, 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 lo vamos a ver rápidamente ahora. Ya con eso Ah, ok, terminamos. Sí, sí. gracias. Ya, listo. Listo, chicos. Entonces, espero que con esto ya haya mucha más claridad con lo que se ha tocado el día de ayer, de lo que ustedes querían la práctica. Acá tienen ustedes la práctica con los distintos escenarios. Igualmente este archivo se les va a compartir. ¿Listo? Si no hay ninguna duda, vamos a pasar al tema del PT Plan. ¿Listo? Entonces,
voy a abrir el PT Plamen. Y a ver, vamos a compartir. Este es el PT Plamen, ¿no? Donde hay que hacer la declaración de la planilla, que nosotros hacemos mes a mes, ¿no? Parte de ello también están los beneficios sociales. Entonces, para ello nos va a pedir un usuario, una clave. Acá tengo una de un segundo. Y vamos a ingresar rápidamente al PT. Entonces ingreso el RUC, ingreso el usuario, ingreso el anexo. Perdón, la clave. Listo, entonces voy a sincronizar rápidamente. Y listo. Entonces, lo que tendríamos que hacer, ¿no? Rápidamente es ingresar el periodo. En este caso vamos a poner el periodo de junio. Para poder esto, bueno, de repente ya algunos de ustedes saben. Esto se tiene que sincronizar con este registro. Y aquí voy a tener los trabajadores de esta empresa, ¿no? En este caso, por ejemplo, con Busanovich. Acá tengo que llenar bastante información, pero lo que nos interesa es ver las gratificaciones. Miren, entonces ustedes ven acá, en ingresos, no van a encontrar ninguna casilla, o bueno, a simple vista veo que no está la casilla de gratificaciones, ¿no? Tengo remuneración, asignación familiar, de las vacaciones, bonificaciones, bono de productividad. No tengo activado el tema de gratificación. Entonces, ¿qué voy a hacer? Le doy cerrar detalle, ¿no? Le doy cerrar detalle, me voy a la opción empleador, me voy a la opción de modificar, me voy a mantenimiento de conceptos, y acá yo voy a tener todos los conceptos computables y no computables que existen. Entonces, muchos de ellos no están activados. Entonces yo tengo que ir a esta casilla, mantenimiento de conceptos, y activarlo. Como estamos hablando de las gratificaciones, acá miren, ustedes ven el código 0400, ingresos, gratificaciones y aguinaldo, ¿no? Entonces, en el sector privado, ¿ya? En el sector privado se pagan gratificaciones. En el Estado, en las instituciones del Estado, se pagan aguinaldos. Mientras que para la gratificación del sector privado es un sueldo más bonificación, en el sector público solo son 300 soles. Entonces me voy a esa opción y acá lo tienen ustedes, miren. Gratificación de fiestas patrias por Navidad, está desactivado, lo activamos. Gratificaciones de fiestas patrias y Navidad, ya está, ojo, es el código 0401. Y si por ahí ustedes quieren saber, de repente analizar un poco más, ustedes tienen acá la afectación, y acá les dice a qué está afecto, ¿no? ¿No? Ya, eso es para que lo puedan revisar igualmente de todos los conceptos. Entonces ustedes adicionalmente saben que hay que pagar una bonificación extraordinaria. Entonces activamos, ojo, esto está desactivado, activan la casilla, le dan grabar. Cierran detalle y se van al tema de bonificaciones, ingresos, bonificaciones. Entonces ustedes acaban de encontrar una casilla que diga bonificación extraordinaria. Es esta de acá, bonificación extraordinaria temporal. Esta, la 0312, la activan y le dan grabar. Ya está. Cierran, se van a declaraciones juradas, declaraciones registradas, ¿dónde nos quedamos? Se van a detalle de la declaración, por ejemplo, Busanovich,
Nos vamos a ingresos y acá tenemos gratificaciones de fiestas patrias y Navidad, la casilla 0401, y tenemos la bonificación extraordinaria, la casilla 0302. Entonces, todo eso, todo ese cálculo que hemos hecho al final, ponen acá, tienen que ponerlo disgregado, ¿no? Uno, lo que hayamos, la especie de subtotal, y el otro que hayamos, a ver, vamos a este archivito. Por ejemplo, vamos a poner acá de este trabajador que nos salió 634.17 y el bono extraordinario es de 57.08. Listo. Acá tengo 691.24 el depósito. Acá tengo 691, bueno, redondeando 691.24. 75. ¿Ya? Entonces, acá tienen ustedes las casillas, 401, 312. Simplemente se van a empleador, mantenimiento de concepto y lo activo. ¿Listo, Profesor, chicos? una consulta. Sí, En, adelante. en el caso de perdón, de gratificaciones truncas, ¿es la casilla 407 y la 313? Exacto, para gratificaciones truncas, el proporcional. Ya, y si el trabajador tiene menos de 6 meses, pero está activo, imaginamos que tiene 4 meses y 15 días, ¿también se considera como una gratificación proporcional o lo considero en la casilla 401? A ver, si tú vas a pagar 4 meses y 15 días, ¿por qué? O sea, le estás descontando faltas, digamos. Claro, o sea, mira, a ver, De febrero o marzo, y como lo vamos a tratar de la fecha de ingreso hasta claro, el mes de junio. lo que tú tienes que poner en la casilla es este de acá. Acá ya estás sumando meses y días. No vas a encontrar una casilla que te diga para meses y otra para días. No vas a encontrar eso en el plan, pero en el plan. Tú vas a encontrar el depósito, que es de los meses y días, y vas a encontrar Sí. la casilla de bonificación extraordinaria. No, lo que yo me refiero es si cambia el número de casilla a la casilla proporcional, porque tiene Ya, menos de los 6 meses, menos del periodo. claro, o sea, es trunco, pues. Ya no es las gratificaciones que tú depositas en los meses de julio y diciembre, ya es algo proporcional. Así continúe activo. No necesariamente se utiliza para el trabajador que ya cesó, sino también para el que está activo y no cumple los 6 meses. Claro. Ah, no, 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 ahí ya te entendí. No, ahí tienes, ahí, mira, si el trabajador llega a la fecha de depósito, así tenga menos de 6 meses laborando, vas a ingresar acá. Gratificaciones de fiestas patrias y Navidad. Ya. Cuando son menos, ujú, Solamente cuando ya cesó el trabajador es la 407. exacto, cuando es gratificaciones truncas. Ya. Y dígame, la casilla 406, ¿en qué caso se utiliza? A ver, Que también dice gratificaciones, 406. vamos a ver, no sé, a ver, vamos a ver qué es ese concepto. La 406, gratificación de fiestas patrias y Navidad, es lo mismo de acá, es lo mismo. Entonces es válido utilizar la 401 o la 406. Usa la 401, es de la que Ya, siempre se ok. usa, la 401. Ya está bien. Ujú, la 401 es la que tienes que usar. ¿Listo? Listo, chicos. ¿Alguna otra consulta? ¿Algo al respecto? Bueno, lo interesante hubiese sido ver de repente más los beneficios sociales en general, pero en este caso, ya que estamos cerca, bueno, ya estamos a día nomás de lo que es 15 de julio, por eso hemos tratado lo que es gratificaciones.
Listo, chicos, entonces espero que ya con esto se haya podido resolver las dudas que han quedado pendientes el día de ayer. Igualmente, cualquier cosa, ahí está, ¿no?, la institución Pacífico para que puedan contactarnos y poder apoyarnos. Si no hay ninguna consulta o algo adicional respecto a este tema, damos por concluida la sesión del día de hoy y conmigo será hasta otra oportunidad. Gracias, buenas noches. Listo, chicos, muchas Profesor, buenas gracias. noches. Sí, Disculpe, ¿nos va a adelante. compartir el material? Sí, no se preocupen. Ahora rápidamente lo envío al coordinador y ya el coordinador ya le va a enviar este archivo Excel. Sí, por favor, que nos envíe por el grupo del WhatsApp. Muchas Ya, gracias. listo, no se preocupen. Listo, chicos, buenas noches con todos. Gracias, profesor. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Gracias, chicos. profesor. Hasta Gracias. luego. Cuídense, chicos. Chao. Ahora